Hola amigos, iniciamos estos conversatorios durante el periodo de cuarentena que estamos viviendo a nivel mundial, y desde Chile, desde Valparaíso, Periodismo Independiente ha querido establecer esta mesa de análisis, de reflexión, que nos ayude a ir transcurriendo esta epidemia y también proyectarnos hacia el futuro. Yo quiero contarles que esto es una iniciativa que está respaldada por la Academia de Diálogo Ciudadano y por el Foro Paraíso Posible, que son organizaciones de la sociedad civil que históricamente han tenido una preocupación por ir discutiendo, generando debate en los problemas que vamos afrontando como sociedad. Yo quiero primero presentarlos para nuestra audiencia y decir que estamos aquí con Jorge González Moya, un hombre líder en la defensa de los derechos humanos, con quien hemos conversado por distintas etapas de nuestra vida y hemos compartido espacio. Y están con nosotros nuestros hijos, que es el toque especial de este primer programa, porque queremos juntar las visiones de los que somos seniors, ¿verdad? Que andamos ya bordeando o superando los 70 años, y nuestros hijos, que están justamente en el foco de lo que debe ser el seguir tomando la posta en el Chile y en el mundo que está surgiendo. Está Pablo Narbona y Gabriel González. Bueno, los cuatro vamos a comenzar esta conversación en forma muy suelta, y la primera pregunta que nos surge es cómo nos sentimos, ¿ya? Nuestra impresión, cómo nos sentimos en medio de esta pandemia, en donde estamos llenos, bombardeados de información, en donde vemos que el mundo como lo conocimos se nos desarma y aparecen nuevos hitos que nos hacen pensar que viene un cambio profundo a nivel mundial y estamos viviéndolo. Jorge, ¿por qué no partes tú? Y así le vamos dando este contexto al tema. Hola, ¿cómo están todos? Hola, buenas Bueno, tardes. es un agrado poder compartir con, con nuestro amigo Hernán, ya de 40 años que hemos estado en la lucha, en la lucha por un mundo mejor, por tratar de proyectarnos con nuestras familias, y aquí están nuestros hijos. Y eso me da mucho gusto porque la verdad es que lo que pasa habitualmente en las familias es que hay una gran separación entre padres e hijos. Y eso conlleva a esa incomunicación, a tener muchos problemas que ojalá nosotros pudiéramos con este conversatorio, porque cuesta conversar algunos temas en familia. Es difícil conversar un tema que de repente raya en lo filosófico, en lo político, no sé, pues ciertas creencias que habitualmente los padres transmiten a sus hijos, y sus hijos a veces no están ni ahí con estas visiones que los padres tienen, porque ellos tienen otra experiencia. Por lo tanto, yo me diría que cómo me siento y cómo estoy hoy día, bueno, en un nuevo Chile, en otro mundo que nos posibilita, que nos angustia por un lado, y nos muestra esto que estamos viendo, esta tecnología que nos ha permitido acercarnos a algo que habíamos conversado mucho con mi hijo Gabriel, que está aquí en esta conferencia, eh, que era la tecnología, cómo la tecnología nos está invadiendo y cómo está determinando aspectos de nuestra vida. Entonces, lo primero, en la parte positiva, yo creo que estamos teniendo una nueva relación padre-hijo, y que sale de repente de los problemas habituales que uno tiene y a veces que quiere resolver de una u otra manera. También estar conversando con nuestro amigo Hernán, que de repente pasa mucho tiempo, no nos vemos, después nos juntamos y empezamos a hacer cosas juntos, como fue en tiempos de dictadura. Y hoy día me siento inquieto, no temeroso, pero sí
con una incógnita muy grande de lo que nos deviene, porque nosotros tenemos un doble golpe. El doble golpe es que partimos el 18 con el surgimiento de un nuevo actor, que es la ciudadanía, que se tomó la agenda, y que eso nos trajo ya un cisma que afecta mucho al modelo, que afecta mucho a todas las personas porque se destruyeron muchas cosas, pero sobre todo nos pone en otro terreno. Y de ahí viene cuando va bajando la presión de esos 2 o 3 meses de gran tensión, de saqueos, de ver los dobles estándares de la gente de la política y de la élite, nos viene una pandemia. Entonces, que nos atemoriza, que ya lleva, no sé, pues debe llevar unos 10.000, 20.000 muertos a lo mejor, no tengo el dato exacto, pero esto está, ya podríamos llenar un estadio con cadáveres de todas las edades, no solamente ha afectado a los viejos. Yo creo que ha afectado a los viejos, pero también a los adultos jóvenes. jóvenes, claro. Claro. Entonces nos toca, o sea, ninguno de nosotros ya puede decirte que no, le da lo mismo, sobre todo si tiene cierta cultura. Entonces creo que estamos viviendo un momento estamos viendo, mira, por un lado hemos tenido la capacidad, la suerte nosotros de vivir en 2 milenios. Ya en el primer milenio y en el segundo milenio estamos pasando a un tercer milenio y hemos tenido esa posibilidad del segundo y el tercero. Y también en 2 centurias, porque estuvimos en el siglo pasado y estamos en este siglo, lo que nos coloca como actores privilegiados. Entonces, yo creo que, bueno, con eso cuento cómo nos sentimos, y empiezan a tambalear muchas creencias, muchos, no Muchos sé, paradigmas se vienen abajo. paradigmas, claro. Escuchaba a Mujica hoy día en una conferencia que dio en Buenos Aires, y, pucha, él está muy claro, hoy día no podemos separarnos a pelear como antes entre miristas y de Paz y Libertad, y entre Tupamaro y no sé cuánto, y entre, bueno, hoy día se requiere una unión de toda la gente sin mirar la mezquindad política. Bien, gracias Jorge. Una muy buena introducción porque reflejaste justamente lo que es la incertidumbre, que angustia, lo que es también el temor, porque todos tenemos la certeza de que nos tenemos que morir, pero lógicamente cuando tú sientes caer por ciento gente de tu generación, realmente te conmueve. Y quiero ahora pasarle la pelota a nuestros hijos, porque ellos están en una visión distinta y están haciendo familia, están generando sus proyectos, están en la mitad justamente de lo que es la etapa más crucial del ser humano, es proyectarse en sus propios hijos y en sus propios proyectos. Pablo, ¿cómo lo sientes tú? Bueno, para empezar, como decía Jorge, venimos como país recién de una crisis que nos tenía ya con una resistencia gastada y que esperábamos la fecha de abril para ya empezar con un nuevo comienzo. Al caernos esta pandemia, todos esos planes y toda esa resistencia se diluye porque ya tenemos que esperar un tiempo más. Eh, no hay una desinformación enorme porque empezamos conociendo el coronavirus como un simple resfriado que iba a pasar y no iba a afectar mayormente el mundo, a ser una pandemia global, y los muertos aumentan todos los días y la información crece eh, muy rápido. Entonces, ha sido un poquito agobiante la forma en que se ha desarrollado durante los últimos 2 meses el mundo en general. Sobre todo viendo que en Latinoamérica, países
bueno, Chile dentro de todo es un país afortunado, pero otros países como Nicaragua o países como Ecuador o Colombia, donde gran parte de las personas trabajan al día, están expuestos a una pobreza tan grande que el estar aislado, el cortar la sociedad de cuajo, causa una catástrofe enorme. La gente no tiene que comer en muchos lugares. Hay lugares donde o se mueren de coronavirus o se mueren de hambre. Está en Nicaragua la escoba con eso. En México están teniendo problemas donde ni siquiera las mortuarias están queriendo recibir a los muertos por coronavirus, porque obviamente los empleados no quieren infectarse. Entonces ya hay acumulación de cadáveres en las calles. En Ecuador, en Guayaquil. En Ecuador, en Guayaquil y en Colombia también. Entonces, a nivel latinoamericano, creo que estamos muy mal preparados para este tipo de cosas, y creo que a nuestros gobiernos les falta la fuerza para tomar las decisiones que corresponden en este tipo de casos y hacerlo a tiempo. Está siempre están los dos lados, que o paramos esto de una vez y cerramos la sociedad para poder combatir esta pandemia, y por el otro lado está que si lo hacemos, estamos perjudicando la economía. Entonces, eso ha provocado que siempre hayan retrasos en la toma de decisiones que finalmente conllevan a más muertes. Y se puede ver en los casos ya de Europa, en España, en Italia, donde ese retraso ha sido fatal. Me preocupa que eso mismo pueda llegar a pasar acá, no solo a nivel de Chile, sino que a nivel regional. Creo que va a explotar de mucha peor forma de lo que ha sido en otros países. Gabriel. Yo siento de que todavía falta mucho para que esto termine, que se va a poner mucho más feo, como dice Pablo, que son procesos cíclicos que marcan el inicio y el fin de una era. Yo siento que con la primavera árabe, la primavera latinoamericana, varias crisis que hemos tenido a nivel global, son una señal de que un mundo está terminando y está empezando otro. Así como fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, marcaron fines de siglo. Yo creo que estamos en ese proceso y que va a ser muy duro, muy, muy violento, y va a fundar las bases para lo que viene, que es desarrollo de tecnologías, la eficiencia de la información, el uso de la información, la Big Data y todas esas cosas. Yo creo que para allá ese es como mi análisis de esto. O sea, yo entiendo el sufrimiento y lo terrible que es todo esto, pero siento que este proceso traumático es como una especie de parto que está dando luz al nuevo mundo que se está generando a partir de esto. Yo concuerdo contigo, Gabriel, y fíjate que lo hemos revisado desde el punto de vista de las relaciones internacionales, y esta nueva era, este parto al que estamos asistiendo, está significando una reconformación del poder mundial. Esto significa que el poder de posguerra, en donde una potencia hegemónica, y a partir de los 90 quedó la sola potencia hegemónica de Estados Unidos, hoy enfrenta justamente una decadencia profunda al evidenciarse esta precariedad de la red social norteamericana, de la salud pública norteamericana, y la incapacidad que tuvo el gobierno de Trump para escuchar a los expertos que le anunciaron esta pandemia, y un poco lo mismo que pasó en Gran Bretaña, tomar las medidas un poco tardías y no preparar a los estados en esto, ha significado que hoy Estados Unidos el propio presidente Trump haya proyectado una mortandad de 250.000 almas, y eso, digamos, controlando la situación. Esto nos lleva a la segunda pregunta que yo les quiero hacer, que justamente cómo este cambio, ¿verdad?,
nos va a impactar desde el punto de vista de las personas. Aquí vemos que gracias a la tecnología, gracias a la internet, gracias a estas maravillas que nos permiten conversar en medio de un confinamiento, hemos podido soportar todavía la crisis de confinamiento, hemos podido comprar por internet, hemos podido tener todavía un sistema que ha ido adecuándose para el teletrabajo. En definitiva, hay una parte del Estado, de la sociedad, que ha seguido funcionando, adecuándose a estas tecnologías. Pero el punto de vista de fondo es que también ha dejado al desnudo esta pandemia lo inhumano que es el sistema neoliberal que nos han impuesto, porque aquí la salud se ha visto siempre como un negocio durante 30 años, y aquí hoy se siente la situación de crisis sanitaria, de falta de insumos, de desprotección del propio personal de la salud pública, y esto lógicamente nos marca que estamos en un cambio en donde hay una élite que se resiste a ese cambio, y yo temo que también va a tratar de torpedear esta posibilidad de un plebiscito para el 25 de octubre. Y ahí Claro. hay una complejidad, porque estamos unidos para sobrevivir, pero fundamentalmente no ha sido el gobierno el que ha liderado esto, sino que han sido los alcaldes, ha sido la propia sociedad civil que se ha impuesto una cuarentena preventiva, porque si hubiésemos seguido los lineamientos oficiales todavía estaríamos circulando con los teatros abiertos, los malls funcionando, etcétera, etcétera. Jorge, por favor, ¿cómo ves tú entonces este cambio profundo y cómo nos va a impactar desde el punto de vista político y social? Sí, yo creo que todo esto impacta, o sea, no cabe la menor duda que ya estamos impactados. Hemos tenido que adecuarnos en nuestros lugares de trabajo. Yo y mucha gente como yo, tú y los que están aquí han tenido que aprovechar estas plataformas, porque ya el temor, ya independientemente de lo que dicte el gobierno. Aquí vemos que hay un gobierno que podría estar y podría no estar. La verdad es que como que da lo mismo. No sabemos si las cifras que están dando son las cifras que corresponden. Ahora, claro, el gobierno va a decir de qué interesa que la gente se informe de las cifras, pero todavía vemos cómo el mundo antiguo, el mundo viejo, se resiste a aceptar el nuevo. Y esto lo digo porque, y los mismos investigadores que están trabajando en cómo controlar la pandemia y cómo ver este proceso, no pueden contar con los datos oficiales claros y precisos. Nosotros vamos como 2 o 3 días detrás de la pandemia, y lo más probable es que en vez de 40 muertos hayan 100 muertos. ¿Ya? No lo sabemos, porque... pero sí, de repente vemos que el comercio igual se va mutando rápidamente. Mucho el emprendedor, como dicen, cambia y empieza a vender mascarillas y se reconvierte en las pequeñas empresas, pero obviamente como hay 3.500.000 de desempleados en nuestro país que están perdidos en un follaje que es un RUT y es un posible emprendimiento, y que hoy día ya no están teniendo ingresos, eso nos va a perjudicar y eso nos coloca en un antes y un después, más que lo que mate la pandemia, porque la verdad es que si pensamos en números globales, somos 5.000 o casi 6.000 millones de habitantes en el planeta, de los cuales si mueren 1.000.000 ya por esta pandemia, si lo miramos en cifras, no sé, debe ser un 0,005% de la humanidad. Nosotros todavía no tenemos conciencia en este país de lo que son esas cosas. Porque en Oriente todos los días mueren 100, 200, 300 personas en un solo país. Aquí nosotros no estamos acostumbrados a ver eso. Pero sí estamos acostumbrados a ver cómo grupos de élite manejan la economía de los hogares, y hoy día, claro, estamos en una situación bastante catastrófica, porque si esto lo sumamos al 18O,
yo creo que la economía, así como va a ser, o sea, nos va a costar mucho poder salir de esto, sobre todo en una economía que depende de la venta y la compra, más que de la producción. Como aquí es todo mercado, pero mercado de vender y comprar cosas, eso genera una diferencia de plata que ¿a dónde está? Que está en el endeudamiento de la gente. Pues hay gente que, como lo dice el Bombo Fica o el Coco Legrand, sale a comprar cosas y compra por comprar. Entonces va generándose y hay muchos que compran a tarjeta de crédito. Y hay mucha gente que hoy día está en la casa, está teniendo que enfrentar a sus hijos, muchos de ellos padres que no se pueden ver con los hijos, mujeres que hace tiempo que no veían al marido en su casa y que el marido lo más probable es que tenga una amiga con quien se ve más, o la secretaria, y hoy día tiene que estar en su casa y empiezan a generarse, bueno, de hecho, no sé si en España en la cifra, pero de que se han informado no sé cuánta cantidad de violencia intrafamiliar. Porque date cuenta, tú ya no tienes esa libertad que tenías antes, entre comillas libertad. Entonces, yo creo que aquí sí, aquí nosotros vamos a tener un antes y un después, creo que hay un cambio, y ese cambio a nosotros nos va a ver, nosotros somos el país que está más al final del mundo, que tenemos menos conectividad en términos de distancia, pero hoy día con la tecnología estamos a la misma distancia, pero sí nos demora más en llegar cuando ya cierras tu frontera, porque así pasaba antes, acá nos llegaban muchas pestes porque teníamos la cordillera, esto, lo otro, ahora son las pestes más electrónicas o de internet. Por lo tanto, yo creo que sí hay un antes y un después, y tiene que reconvertirse el país, pero socialmente, no económicamente solamente, porque la economía la van a seguir manejando los que han guardado plata, oro, y hay gente que, ¿qué es lo que ha guardado? Cuando la AFP le dicen cotice más a una persona que ha ganado toda su vida el sueldo mínimo, es un reírse de los demás. Por lo tanto, yo creo que sí hay una nueva era en ciernes que era importante que ocurriera ahora. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene sentimientos encontrados. Sentimientos encontrados es como decir, pucha, lo que está pasando, pero también de repente aflora un sentido gregario quizás de amor al planeta y decir qué bueno que dejaron de volar los aviones, qué bueno que se paró el consumo del petróleo, porque esto al planeta lo va a dejar recuperarse un poco. De hecho, hemos visto animales en las calles, Está pasando. cosas que no se veían. Oh. ¿Y tú, Pablo, qué piensas, digamos? ¿Cómo lo ves en el cambio? Tú estás trabajando en turismo y lógicamente has conocido en carne propia el impacto que ha significado, digamos, el que no lleguen extranjeros, de que no se movilice la gente, ni siquiera localmente. ¿Cómo lo sientes? Claramente, bueno, el turismo es la industria más afectada dentro de toda esta pandemia. Se detuvo completamente cualquier movimiento de personas, internacional y nacional, y se ve en la práctica. O sea, ya con lo del 18 de octubre, dentro de los gremios de turismo donde yo me manejo, habían muchos que ya se habían ido a la quiebra, que habían tenido que renunciar a sus negocios y estaban buscando otras alternativas. Por lo que se vino ahora, definitivamente los planes de respaldo que tenían muchos empresarios se fueron por la borda y hay varios que derechamente tuvieron que cerrar. Entonces son muy pocos los que están quedando, que son normalmente los que son dueños de sus propiedades y, y los más grandes que tienen capital como para poder solventar más tiempo. Pero además la capacidad de generar trabajo que tenía esta industria desapareció por completo. O sea, los hoteles están vacíos en todas partes del mundo, los hostales no pueden funcionar, algunos se están reconvirtiendo, pero son para poder funcionar como hostales de aislación para las personas que tienen coronavirus, o funcionar, como por ejemplo, con gendarmería, para el caso de los enfermos de los presos que están enfermos. Pero es muy difícil cambiar de un movimiento de una ciudad como Valparaíso, Viña, que son esencialmente turísticas,
a funcionar de otra forma. Se murió el área de servicios directos. O sea, todo funciona por Internet, pero uno no puede ir a pasear por Internet. Entonces, es muy difícil ver cómo se va a reconvertir, sobre todo un país que depende tanto de ese tipo de industria. Porque si bien ya Valparaíso y Viña son esencialmente turísticos, en los últimos años había crecido mucho el turismo de naturaleza en el sur de Chile. Y eso, a pesar de que son espacios más abiertos, menos gente moviéndose, de todas formas tuvo que pararse porque no puede haber contacto entre las personas, todos tienen que estar encerrados, por lo tanto, donde sea en el país o en el mundo, esto se acabó. Bueno, aparte del turismo, esto se ve en muchas otras industrias. Uno sale a la calle, cualquier negocio que no sea de primera necesidad está cerrado, solamente están las ventas de bienes de primera necesidad y lo que pueda funcionar por Internet. El resto es muy difícil que se recupere a corto plazo y va a haber o la opción de innovar en nuevos espacios o simplemente buscar otras industrias en las cuales participar. Bien, yo creo que el impacto económico están de fondo porque Jorge lo mencionaba, la cantidad de personas que viven en el sector servicio, que viven justamente en el comercio, y acá las cadenas de distribución prácticamente se están agotando porque los abastecimientos ya no están seguros. Y la gente, la percepción de la gente frente a la catástrofe inmediatamente fue eh, acaparar un poco para pasar un tiempo largo, y eso ya puso en jaque los sistemas de distribución. Ahora, esto lleva también a un remesón de fondo en términos de que la persona individualista que va con su tarjeta de crédito a llenar carro de supermercado y que todo es happy happy, ha tocado fondo. Y hoy aparece nuevamente el sentido de redes sociales, el compre juntos, la buena vecindad de colaboración, el comprarse entre vecinos para ayudarse justamente. Y yo creo que eso es parte también de este parto que hablaba Gabriel, a quien le dejo ahora la palabra. A ver, yo en el rubro de desempeño en la educación hemos tenido, yo creo, honestamente, yo creo que el año se perdió. Vamos a ver como en septiembre, eh, si es que el sistema de educación no estaba preparado para esta crisis. eh, no hay lineamientos claros del Ministerio de Educación de cómo evaluar las cosas, las pruebas, las notas, los trabajos. Todos los liceos tenían sus propias redes independientes de cómo hacer teleeducación, pero a distintos niveles de calidad. Hay liceos y colegios que no tienen idea de cómo comunicarse con sus chicos, o son muy precarias la forma que hay. La plataforma que entrega el Ministerio de Educación es una plataforma que solamente entrega contenido, no permite una interacción entre alumno y profesor. Entonces toda la educación básica, media, se fue a las pailas con esta situación. No sé, mi papá quizás a nivel universitario podría decir cómo se está manejando esto a nivel universitario, pero al menos lo que es educación, cómo nos ha impactado, es muy fuerte. O sea, yo creo que este año, y además sumamos todo el lío que hubo el año pasado con el estallido social, ya era un entorno complejo donde trabajar y ahora se volvió aún más disfuncional. Y esto a nivel planetario, o sea, en todos lados está ocurriendo, cada vez hay países que están más preparados que el nuestro. Pero ese es, por ejemplo, uno de los aspectos que yo puedo dar como profesor. Como comunicador audiovisual, la industria de la comunicación se ha tenido que reformular, porque no
no puede seguir trabajando los mismos cánones que estaba antes, no puede seguir trabajando de la misma forma que estaba antes. Ese es mi punto. Jorge, un poco para ir cerrando, una última pregunta que es más bien de reflexión, porque nuestro propósito es poder seguir generando estos conversatorios, ir mirando, digamos, la crisis, pero también la salida de la crisis. Yo creo que para nosotros es tal vez más cómodo estar reflexionando porque nuestra vida ya está hecha, la vivimos en periodos de normalidad, tuvimos nuestras batallas, sobrevivimos a ellas y hoy nuestra premisa como adultos mayores es fundamentalmente sobrevivir y tratar de apoyar lo que significa para los chilenos jóvenes asumir este gran descalabro que se está viviendo. Fíjate que nosotros como Chile somos un país fenicio que se volcó al comercio internacional, hizo pacto con más de 65 países, pactos de libre comercio, abrió espacios, pero normalmente todos estos espacios estaban para los productos clásicos, el vino, la madera, el cobre, es decir, los commodities. Somos un país que, como tú bien dijiste, ha dejado de lado lo que es la producción. No somos un país que se pueda ser autosuficiente. Importamos prácticamente el grueso de la energía. No tenemos una reconversión energética agresiva porque se ha preservado los intereses de las energías sucias y no se le ha dado el ímpetu que debería haber tenido la energía limpia, la energía eólica, la energía solar, y nos pilla este descalabro en una situación donde más del 45% de nuestro Producto Geográfico Bruto se está en el comercio exterior. Y cuando el mundo se cierra, un país que está entregado 100% al comercio internacional va a tener que ajustarse. Es una crisis profunda de reconvertir los sistemas productivos, recuperar producción, empezar a fabricar aquí las mascarillas, tanto que se ha difundido, digamos, hacer mascarillas en la casa. Es penoso que aquí no tengamos una industria textil que nos pudiese suplir eso, porque todo se compra en China, todo se compra en el exterior. ¿Cómo lo sientes tú, Jorge, desde el punto de vista de la universidad y desde el punto de vista del quehacer ciudadano, esta etapa que se nos viene? Bueno, son estas incógnitas que empezamos a ver cuando me reuní con una cantidad de académicos hace poco, el mes de enero, claro, antes de que partiera esta pandemia, y ya teníamos una gran incertidumbre en lo que iba a pasar este próximo año con los movimientos estudiantiles. Estaban todos los académicos de las 4 universidades de acá de la zona, de más importancia, y cada uno tenía un signo de interrogación en su cabeza porque nosotros hacemos unos programas en conjunto con ellos y nadie se atrevía a decir que lo íbamos a poder hacer porque el estallido social que vino fue también un Big Bang, como lo dice el mayor, que nos sumió en tomar fondo y descubrir nuestra realidad. Y la realidad de Chile era una realidad impensada para Latinoamérica. Impensada para Latinoamérica y impensada para cómo estábamos viviendo. Toda esta diferencia entre las élites y la élite de todo tipo. Porque los políticos, cuando puede ser que el político sea pobre, pero tiene mucho carisma y logra transformarse en político, se transforma también en un super consumidor y empieza a atesorar bienes porque, claro, tiene más acceso a dinero. Lo mismo pasa con los nuevos ricos y ya empiezan a vivir de una manera increíble. Entonces, ya no basta con un espacio digno para vivir, sino que basta con qué auto está teniendo, cuál es el auto que viene, cuál es el otro que viene, y empieza a vivir una galopante descontrol. Y en la universidad es lo mismo. Nosotros habíamos llegado en la universidad ya a un punto muerto, que era el que teníamos clases en la que llegaba el 30% de los estudiantes. No iban los estudiantes,
Porque la verdad es que en las clases hoy día, con todo lo que existe de la web, la gente a veces veía tutoriales o no había ningún interés porque nos habíamos quedado muy atrás en la educación. Yo me alegro por un lado lo que pasó, porque significa que por lo menos lo digo por lo que me pasa a mí, yo coordino carreras y tengo que ver con los profesores, y ahora yo diría que yo tengo mucho más control de lo que se hace, ¿ya? Y donde los chiquillos están totalmente obligados casi a atenderte, o si no, pierden el año. Y claro, es importante la relación humana, pero también cuando la relación humana no se está dando, también es una incógnita. Entonces yo creo que aquí viene una transformación de la educación, pero profunda, que va en los liceos, como dice Gabriel, él trabaja en el liceo, y también va en la universidad. Ahora vamos a tener que replantearnos totalmente esto, y bueno, a través de estas metodologías que nosotros estábamos hablando hace tiempo ya, de que la universidad debería de ser para encontrarse humanamente, y la mayoría de las clases deberían ser online o por otro sistema, para que el profesor tuviera una capacidad de juntarse con el estudiante y hablar de cosas reales. Hoy día lo decía muy bien en una intervención que hacía Mujica, y le preguntaron cómo vivía él. Bueno, él vive con un escarabajo que no lo ha cambiado, del año 68, si no me equivoco. Vive en una casa con 45 metros cuadrados, un expresidente de la República, ¿ya? En un campo donde él se da todo su tiempo, y eso que sigue trabajando como senador, para los pollos, para los perros, o sea, él vive una vida humana. Lo que pasa es que nosotros empezamos a vivir una vida que no es humana, que entonces nos descuadramos, nos equivocamos, empezamos a querer tener más y más. Yo creo que hoy día hemos llegado a tener que evaluar todo eso, y por eso creo que la educación tiene que cambiar. Tenemos que buscar otra forma de relacionarnos entre nosotros, y también ¿para qué más? ¿Para qué más? Hay gente que ha construido casas de 300 metros cuadrados, se para ha estar sacado solo. la pública para construir la casa, ha peleado con toda su familia y ahora está solo, adentro de una casa que ya no se ocupa la piscina, no se ocupa nada. ¿Para qué? Si, como dice él, el hoyo está cerca, por lo menos nuestro, está cerca el hoyo, Y de aquí donde nadie vamos a se tener lleva que nada. y nadie se lleva nada. Eso es lo que te podría comentar. Ya. Pablo y Gabriel, por favor, ustedes, cerrando un poco la visión de jóvenes, de adultos jóvenes, en esta primera conversación. A ver, Bueno, como consecuencia de esto, lo que va a haber va a ser una reconversión de los valores. Las generaciones nuevas, más jóvenes que nosotros incluso, vienen con otro chip donde lo social es mucho más importante que lo individual. Es bueno que eso se recupere, y esa va a ser la línea que guíe las nuevas formas de desarrollo, lo cual también es muy de acuerdo con lo que pasó el 18 de octubre. O sea, llegamos a un punto donde el individualismo había endeudado a todo el mundo, había estresado todas las relaciones humanas en Chile, y se produjo el cambio que tenía que producirse porque las nuevas generaciones no estaban aceptando los paradigmas antiguos. Esta pandemia suma eso, porque al estar todo el mundo aislado también resalta más de la conexión social con el vecino, con el barrio, con conocer a la persona que vive junto a ti, y no solamente saludarlo cuando te subí al auto y te había la pega y volví y no conocía a nadie de los que viven alrededor tuyo. Gabriel. sí, yo estoy de acuerdo con Pablo. Yo creo que viene una era nueva que tiene que ver con, bueno, con el individualismo también, con el tema de la calidad de vida y del beneficio del medio ambiente. Yo no creo que vaya a seguir esta como industrialización del siglo pasado avanzando a la misma velocidad. Yo creo que las empresas a futuro van a tener dentro de sus indicadores, por ejemplo, la producción, la utilidad, pero también va a estar como una especie como de retorno al medio ambiente, como una unidad de medida donde se va a medir
qué es lo que entrega la empresa a la sociedad. Yo no creo que ya las nuevas generaciones estén dispuestas a seguir con el modelo que heredamos de la generación de los baby boomers, que son ustedes o la gente un poco más vieja de ustedes, que en el fondo que se enfrentaron a ese escenario de guerra fría, que fue una polarización absoluta, y yo creo que viene un nuevo mundo mucho más, muy, muy distinto. Yo espero que sea mejor, pero va a ser muy distinto y va a estar liderado por las nuevas tecnologías, por la ciencia, por la cultura, y esperemos que sea más sano de lo que ha sido hasta ahora. Bien, yo creo que esto nos da ánimo para seguir conversando. La cuarentena no nos tiene que aislar, sino que nos tiene que conectar, nos tiene que dar este tiempo valioso en familia, en pareja. Hoy día hablé con mi antiguo profesor jefe, ya octogenario, y está con su señora, los dos solos, la logística la colocan los hijos, pero está con todo el ánimo, ¿verdad? Cuidando el jardín, un poco como Mujica, ¿verdad? Ahí en el Cerro Placeres. Y me dio mucho gusto escucharlo y ver que está bien, que tiene fe y que tiene confianza en que también viene algo mejor para Chile y para el mundo. Así que cortamos acá esta primera conversación y esperamos que esto se repita pronto, ojalá cada semana, y podamos seguir tal vez con otros invitados, con otros actores, Jorge, para ir dando una visión del mundo que está pariendo la Madre Tierra. Y gracias, que estén bien, cuídense, sobre todo nuestros hijos, ¿ya? Y bueno, qué lindo que estemos en familia conversando, y bueno, han sido unos muy buenos invitados para partir este programa. Gracias. Chao, que estén bien. Hasta luego. Ya, ahí corté la grabación, ya. Bien. Ahora me tenés que decir cómo lo puedo bajar, o sea, cómo se baja para poderlo Mira, después subir a YouTube. una vez que termines la reunión, ya ¿Mm? cuando pongas finalizar reunión y tú ¿Ya? salgas de la reunión, ¿Ya? se va a empezar a generar un archivo. Y ese archivo tú vas a ver una barrita que se va a ir como generando en tu ¿Ya? computador, ¿Ya? y después de un rato va a terminar eso y tú vas a la carpeta Mis documentos, y en la carpeta Mis documentos hay una carpeta que se llama Zoom, y en esa carpeta, dentro de esa carpeta hay una carpeta que tiene la fecha de hoy día, y dentro de esa carpeta está el archivo que necesitas. Este archivo. Y este archivo yo lo puedo cambiar nombre también como para... Lo puedes editar, lo puedes cambiar nombre y Ya. lo puedes subir. Ya. Perfecto. Ahí vamos, en la asesoría con los hijos nos vamos apoyando para que esta cuestión se viralice, podamos Si no subir. fuera por Gabriel, yo no habría empezado con esto. ¿Ah? Si no fuera por Gabriel, yo no habría empezado con Bueno, esto. yo partí por Hernán, que lo está usando ahí en el COSOC de la municipalidad y está trabajando con toda la gente de turismo aquí en Valparaíso. Y este es el medio, pues, tengo reunión, dice, se mete y empieza a conversar solo. Claro, era esto. Qué Así buena, que, ¿eh? pucha, y fue un gusto, Gracias. chiquillos, verlos, ¿ya? De los tiempos en que lo llevábamos a jugar a Laguna Verde hasta ahora. Así. Está bien, ¿eh? Pero nos vemos bien, Jorge, Sí. ¿eh? O sea, no, parecen primos nomás estos, no son hijos. Bueno, Listo. espero que estén bien. Ya, entonces ¿Ya? yo cierro aquí y aquí ya Tienes que terminar la reunión. tengo que Sí, finalizar la reunión, ahí ya. sí. Finalizo la reunión y ahí ya nos dejamos de ver, ¿ya? Chao Sí, y entonces. ahí vas a ver ahí vas a ver que se va a empezar a generar el archivo, y una vez que termine, y lo sacas de la carpeta. Listo, listo. Ahí está. Chao, que estén bien. Chao, No. gracias.